¿Cómo y por qué funciona el coaching? Hemos dicho que el coaching permite acompañar a un cliente a pasar de una realidad actual a una realidad deseada. ¿Cómo funciona? Lo primero que debemos de hacer es conocer la realidad actual y la realidad deseada. Pero conocer la realidad actual implica también conocer qué acciones te llevan a esta realidad que tú vives, qué emociones te predisponen a estas acciones que te llevan a la realidad que tú vives, y también los juicios y pensamientos internos. Entonces, cuando hacemos coaching, buscamos encontrar estos pensamientos o estas emociones que te llevan a vivir la realidad que vives y validamos la coherencia o incoherencia de ellas con la realidad deseada, con la realidad que tú quieres vivir. Cuando encontramos que existe una coherencia y que estás alineado en pensamientos y emociones a la realidad que quieres vivir, pues qué genial. Se potencian estos pensamientos y emociones para que te lleven a construir esa realidad que quieres vivir. Sin embargo, en la mayoría de los casos de coaching no sucede así. ¿Y qué se hace? Viene un proceso que se llama de desidentificación de creencias, en el que el coach te acompaña. ¿Para qué? Para que cambies estos juicios por juicios diferentes, por juicios prima, que te lleven a emociones distintas, que te hagan ver un panorama de posibilidades diferentes, que son las acciones prima, y que te lleven finalmente a la realidad que tú quieres. En todo este proceso, ¿sí?, hay un acompañamiento de un coach y hay diferentes herramientas y destrezas que son más o menos indispensables en cada una de las etapas. Ahora bien, estos juicios que vienen a nosotros, ya sabemos que vienen por todo aquello que hemos visto, vivido y escuchado. Sin embargo, ahora vamos a profundizar un poco más en esto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que toda la información que llega a nuestro cerebro es filtrada en primera instancia por nuestros sentidos. A esto vamos a llamar los filtros sensoriales. Y debemos ser conscientes que la información que nos llega a través de ellos no es del todo cierta. Es decir, hay que tener en cuenta que toda esa información que llega a nosotros a través de nuestras modalidades perceptuales, como la visión, la audición y la kinestésica, antes que nos permitan tomar conciencia de ellas y generar una manifestación externa, ya sea a nivel de juicio, a nivel de interpretación o a nivel conductual, son impactadas por otros factores, como por ejemplo los procesos internos. Es decir, después que recibimos información de nuestros sentidos, se combina y se cruza con todo nuestro sistema de creencias, con todos nuestros programas, condicionamientos sociales, religiosos, culturales, políticos, familiares, que existen en nosotros mismos. Entonces, todos estos procesos internos luego se relacionan con nuestras experiencias, toda nuestra historia de vida que nos ha hecho aprender cosas, ¿sí?, a partir de vivirlas. Y finalmente hay limitantes. Hay limitantes desde fisiológicas hasta aquellas que nos creamos nosotros mismos, como por ejemplo a través de las distorsiones, generalizaciones o eliminaciones, que veremos más adelante cuando hablaremos metamodelo lenguaje. Sin embargo, la información que llega a nosotros no es limpia, está de todas maneras impactada, vamos a decir contaminada, afectada por todos nuestros aprendizajes internos, nuestro sistema de creencias, nuestros programas, nuestros modelos y las limitantes que nos podemos ir generando o que, bueno, pueden ser fisiológicas también. Entonces, ¿y qué es lo que hace el coach en todo este proceso? Empieza a acompañar a la persona que vaya descubriendo cuáles son esas creencias o esos programas o esas vivencias que les hacen aprender cosas que no les suman en este momento para alcanzar esa realidad deseada. Hay experiencias y aprendizajes que quizás no sirvieron antes, pero hoy ya no nos están sumando. Y mediante el proceso de coaching se va desmenuzando esa realidad, se va desmenuzando esas creencias, esos programas, para ir encontrando dónde están esas creencias y cuáles son que limitan alcanzar esos objetivos. Entonces quisiera que hasta este punto tengas clarísimo que todo lo que entra por los sentidos es una interpretación nuestra de la realidad. Y que esa interpretación que viene después de todo esto, y aquí vamos a poner interpretación, y esa interpretación no es sentidos puro, no es información pura que llega, sino es una información que combina lo que recibimos de los sentidos con procesos internos, almacenaje internos y limitantes. Y que el proceso de coaching es efectivo y se basa en encontrar estas limitantes, liberarlas, hacer que el cliente tome conciencia de ellas
y empezar luego el proceso de desidentificación para construir nuevas formas de interpretar la realidad que nos ayuden, o interpretar los hechos, mejor dicho, que nos ayuden a construir la realidad que queremos vivir. Y de esta misma manera, acompañar a nuestros clientes y coaches en ese proceso de descubrimiento, de toma de conciencia, de reinterpretación y de generar la realidad que quieren para sí.